Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a esta sesión académica de ingresos. Por tratarse de una ceremonia solemne, le ruego a la distinguida concurrencia que nos honre con el favor de apagar sus teléfonos celulares. Por esta atención, muchas gracias. Cedo el uso de la palabra a nuestra Presidente, maestra en Derecho, Eleonora Elizabeth Lemus Rubio. Muchas gracias. Me da mucho gusto que estén todos acompañándonos el día de hoy. Quiero saludar muy especialmente al académico Stephen Murray Kirman, quien es además presidente de la Fundación Gandhi Mandela, para el que pido un fuerte aplauso. Y por supuesto agradecer a nuestro maestro de ceremonias, la académica Elizabeth Michel Soria Remis, que es nuestro director de Acción Juvenil. Muchas gracias, Tabita. Y dejo al último a nuestra preciosísima académica, súper consentida, doña Rosalía Boauma, que nos da muchísimo gusto tener aquí una extraordinaria mujer, doctora, presidente de doctores, pero además una persona súper activa, una mujer muy íntegra, muy trabajadora, y no es por estarle haciendo mucha fiesta, porque es la verdad, y merece todo nuestro cariño, respeto y agradecimiento, porque es ella quien nos hizo favor de invitar a don Marco Antonio para el ingreso en esta academia, y a ella les voy a pedir otro aplauso. Y por supuesto nos acompaña nuestro ingresante, el doctor Marco Antonio Mendoza Bustamante. Para los que no nos conocen, esta Academia Nacional de Historia y Geografía es una institución que nace a finales del año de 1919 como Unión de Juventudes de Hispanoamérica. Se forma con 33 jóvenes estudiantes en la Preparatoria Nacional que empiezan a hacer estudios, investigación muy seria y muy profesional de historia, geografía, sociología y todas estas ciencias afines. Y ellos, amparados por los maestros de la Preparatoria Nacional, forman la Unión de Juventudes de Hispanoamérica y empiezan a estrechar vínculos con todos los países nacidos del mestizaje colonial, es decir, con todo Hispanoamérica. Y esto, claro, a principios, a finales de 1919, estamos hablando de que se mandaban por barco, etcétera, para que llegaran estas comunicaciones. Se tardaron un par de meses en llegar a las grandes ciudades, en regresar, pero al final del día se hace un gran grupo de jóvenes y de maestros enamorados de la historia de estos países latinoamericanos, hispanoamericanos, para ser exactos. Y entonces empiezan a trabajar, a hacer investigación, a hacer mucha difusión, y estos 33 jóvenes que en un inicio eran entre 15 y 17 años, pasan 32 a las diferentes carreras que ofrecía entonces la Universidad Nacional. Uno fallece en el trayecto y es por esto que no pasa a la universidad, pero eran personas sumamente estudiosas, sumamente preparadas, muy brillantes, muy trabajadoras, y entre estos 33 jóvenes pues tenemos al licenciado, al doctor en Derecho, Luis Rubio Siliceo, que es el primero que aparece aquí, y son los mismos 33 jóvenes que luchan por conseguir la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso nos quiere la universidad. Finalmente, el 19 de mayo de 1925, damos el paso para dejar de ser una unión de juventudes de Hispanoamérica y convertirnos en Academia Nacional de Historia y Geografía, en un magno evento en el Paraninfo de la Universidad Nacional. Estos jóvenes
hacen de sello el proyecto de autonomía universitaria, se lo presentan al secretario de Educación Pública, al maestro Vasconcelos, todos ellos vasconcelistas, y el maestro no le da mayor trámite a este proyecto de autonomía. Sin embargo, Rubio Siliceo, junto con otros de los expresidentes de esta academia, don Pascual Ortiz Rubio, quienes se presentan con aquel entonces presidente de la República, don Emilio Portes Gil, le presentan este proyecto de autonomía universitaria y él en menos de 10 días saca el decreto de autonomía universitaria. Obviamente, esto permite que la universidad todavía nos abrace más y nos dé, aquí atrás lo tenemos, su apoyo permanentemente moral por parte de la universidad. Y entonces somos una institución que cuenta con este patrocinio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos la segunda institución cultural más antigua que hay en México, la primera, bueno, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de las que sobrevive, y nosotros, y estamos muy orgullosos de ello. ¿Qué es lo que hacemos en la academia? Investigación principalmente histórica y geográfica. ¿Por qué? Porque es nuestra vida, la de cada uno de nosotros. Este territorio en el que nosotros estamos es parte de nuestra esencia, y esa historia que hemos venido haciendo durante los 200 años que somos como país independiente y como una nación muy joven, pero finalmente como México, es lo que nos da toda la estructura intelectual, emocional, física, etc. Es nuestro país y estamos muy orgullosos de él. Por supuesto que nos vamos más atrás de la historia de México. Estudiamos mucho la historia de la Nueva España, estudiamos mucho todo lo que son los pueblos de Mesoamérica, de Aridoamérica, es decir, todos esos grupos culturales, intelectuales, todas esas pequeñas ciudades de estado y muchas que eran muy grandes como la Maya, que nos dieron origen, que nos han dado origen para que el día de hoy estemos aquí unidos todos como mexicanos y nos sintamos muy orgullosos de estar aquí. Les presento con mucho orgullo a nuestra academia. También yo muy feliz y encantada que soy la primera mujer en ser presidente de esta academia. Hago esta aclaración porque no es fácil, y doña Rosalía no me dejará mentir, a las mujeres llegar a una presidencia de cualquier grupo intelectual, a menos que haya sido de nacimiento formado por mujeres. Y este grupo pues fue formado por hombres, y toda la vida ha habido mujeres, pero en una cantidad tan mínima como el 0.1%, cosas por el estilo. Y no porque los académicos estuvieran cerrados al acceso a la mujer. Por el contrario, de los primeros estudios más importantes que tenemos en México de las mujeres, los vemos en esta academia. Uno de ellos, un libro de Rubio Siliceo precisamente, que se trata de las mujeres célebres de la independencia de México, donde lo que empieza a hacer, y estamos hablando de los años 20, es que empieza a rescatar a la mujer mexicana. Y el problema aquí en la academia es que pocas mujeres son las que se acercaban tradicionalmente a incorporarse a cualquier tipo de academia o cualquier tipo de grupo intelectual. Eran muy pocas, a menos que se abrazaran en poesía o en literatura, que es donde normalmente hemos tenido grupos de mujeres. Pero la vida académica es difícil. A mí en la casa de ustedes se los digo, me reclaman, me preguntan si quiero más a la academia que a mi familia, y pues a veces y no, la academia no me reclama más que tiempo y mucha pasión que yo ya per se la tengo. Pero me dice, ¿no? Otra vez tu academia, otra vez te están hablando, otra vez, sí, y yo muy feliz aquí. Y aquí feliz de compartir con ustedes, de compartir
mi familia extendida, que son los académicos, y mi casa está acá. Entonces, muchas gracias, damas y caballeros, muy gentiles por acompañarnos y honrarnos con su presencia. Tenemos personajes muy distinguidos, por obvio de tiempo, y no queremos atrasar esto más. Les saludo a todos con mucho respeto y cariño y les doy la bienvenida a nuestra institución. Invito a la académica Rosalia Bam, tenga bien hacer una breve reseña del currículum vitae. Sí, al académico Stephen Murray hacer una breve reseña del currículum de nuestro ingresante Marco Antonio Mendoza Bustamante. Permiso. Buenas noches a todos. Marco Antonio Mendoza Bustamante es un abogado, escritor, locutor y académico mexicano. Nacido en la Ciudad de México, ciudad de Tulancingo, Hidalgo, el 15 de enero de algún año. A continuación daré lectura a una breve síntesis de su vida académica y trayectoria profesional. Licenciado en Derecho, licenciado en Periodismo, licenciado en Locución, maestro en Docencia, maestro en Escritura para la Universidad de Salamanca, España. Actualmente cursa la maestría en Política Criminal en la Universidad de Salamanca. Doctorante en Políticas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública. Ha recibido diversos reconocimientos a su trayectoria, como el Premio Nacional de Locución, el Sol de Oro y las Palmas de Oro del Círculo Nacional de Periodismo. En el año 2013 fue invitado al Foro de Alfabetización Mediática en la sede de la UNESCO en París, en Francia. En 2017 acudió como observador en materia de derechos humanos a diversos países de la Unión de Países Africanos. Fue designado como embajador de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles en París, Francia. Y representante de México, de la autora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz. Es integrante de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la sociedad científica más antigua de las Américas y la cuarta en el mundo. Fue el escritor más joven en presentar un libro en el Palacio de Bellas Artes, el recinto cultural más importante de México. Ha escrito y publicado diversos libros como Historias de la Historia, El baúl de mi padre, Luciano Carranza, El hombre tras la Constitución de 1917, y Maximiliano y Carlota, Sueño del Imperio Imposible. Su libro De la peste negra al coronavirus, las pandemias que la literatura nos cuenta, ha sido bien recibido en países como los Estados Unidos, Reino Unido, España, Suecia, Nueva Zelanda, entre otros. Como servidor público ha fungido como secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, comisionado para la instrumentación del sistema de política penal del Estado de Coahuila y director de Comunicación y Cultura del Consejo Nacional de Fomento Ejecutivo. Actualmente es diputado federal y, entre otros cargos, es secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación,
vicepresidente del Grupo México-España e integrante de los grupos con Estados Unidos y Bélgica. Muy bienvenido, Marco. Mucho gusto. Nos encanta una persona joven y tan polifacética. Y les decía yo que empezamos a recibir muchísimas mujeres en esta academia, principalmente desde hace unos 15 años a la fecha. Todos los que ven ustedes a su alrededor en los muros son nuestros expresidentes, empezando por Rubio Siliceo, por Enrique Schultz, por Manuel Correa, y terminando de este lado con uno de nuestros consentidos, que es el doctor Ulises Casán, que es nuestro past preso. Y entonces me da mucho gusto decirles que no solo abrimos la puerta a las mujeres en forma más interesante, es decir, la mujer a partir del último cuarto del siglo pasado empezó a adentrarse más en el mundo académico, pero desde principios de este nuevo siglo, la apertura de los grupos intelectuales y las mujeres con deseos de pertenecer ha crecido muchísimo. Y eso nos da mucha felicidad. Por supuesto, les digo esto porque veo muchas damas en el público, lo que nos parece fabuloso. Por supuesto, no hay suficientes mujeres que quieran pertenecer a este tipo de grupos. Tenemos grandes representantes como doña Rosalía, que es una mujer brillante, pero debemos acercarnos más con mujeres, debemos de resaltar más el aspecto intelectual, debemos acercarnos a este tipo de grupos, porque a pesar de la apertura de esta academia, seguimos estando muy bajos en número de membresías femeninas. Acaba de fallecer hace un par de meses una académica hermosísima, doña Raquel Cuevas, que fue una de las primeras abogadas en México, etcétera. Falleció a los 103 años, pero durante más de 20 años solamente estuvo compañera a otra académica. Y ahora que somos más de 300 miembros de esta academia, lo más que tenemos son 40 mujeres. Y no por falta de buen recibimiento, sino que la mujer no se está acercando, a pesar de que hay muchas mujeres muy inteligentes, muy sabias, no se están acercando a los grupos que activamos la cultura en México. Por otro lado, como ya se dan cuenta, esta academia es tan abierta que tenemos también muy buenos miembros extranjeros, como el doctor Stephen Murray, que es irlandés por nacimiento, mexicano por adopción, porque él ya no se quiere ir de nuestro país, por más que le decimos, bueno, ya regrésate a tu islita, no, él no quiere. Él está muy feliz en México. Yo creo que tiene que ver con que somos divinas las mexicanas, pero pues él está muy feliz aquí. Tenemos personas de Quito, tenemos varias correspondientes en diferentes países, como en Rusia, en Bolivia, y estamos abriendo otras más. Ahorita estamos buscando abrirla en Ecuador. Tenemos también en Canadá, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, porque la idea nuestra, por lo menos de esta presidencia, es que más allá de dedicarnos solamente a los países hispanoamericanos, abramos esta cultura de nuestros países hispanoamericanos al mundo entero. Y eso es lo que estamos buscando, estrechar vínculos con todas las academias a nivel internacional. En fin, ya les presenté a la academia. ¿Sí? Es un honor para mí ceder el uso de la palabra a nuestro ingresante Marco Antonio Mendoza Bustamante, quien sustentará su tesis de ingreso denominada Génesis del Estado de Hidalgo, un eslabón en la restauración de la República Mexicana. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos.
Saludo con respeto a la doctora Eleonora Elizabeth Remis Rubio, presidenta de la Academia Nacional de Historia y Geografía, y por su conducto a las y los académicos que se han dado cita el día de hoy, ya sea de manera presencial o a través de la tecnología, a esta ceremonia de la que me siento profundamente emocionado. Destaco y agradezco la presencia de la doctora Rosalía Moún Sánchez, entrañable amiga, colega en una de las pasiones que nos unen e identifican, la locución, líder de nuestro gremio y sobre todo aliada incansable en distintos momentos de mi vida. A mi familia, a Mar, a mis hijos Marco Alfredo, a Sofía, a mi madre, les saludo con cariño porque ¿qué es la familia sino refugio en las tempestades, calor, las noches invernales y viento fresco en días de asfixiante calor? Saludo desde luego y destaco la presencia del maestro César Leiva, su procurador de la defensa de los trabajadores al servicio del Estado, a don Steven Murray, director del Instituto Carlyle para América Latina y presidente de la Fundación Gani Mandela. Muchas gracias por su presencia. A quienes me acompañan todos los días en la difícil tarea de servir a los demás. Están aquí Alberto, Arturo, Santiago, César, Ricardo, Luz, Yuset, Dafne, Eli, Omar, Liz, Eduardo, Edgar, Raquel, Roberto, espero no omitir a nadie. Muchas gracias por estar aquí presentes. Somos como una familia unida por el privilegio de compartir pasos, causas y futuro. Gracias por su dedicación y esmero en el camino que hemos elegido, un horizonte a veces claro, a veces tenebroso, pero siempre enfrentado en equipo con valor y compromiso. A la familia y amigos de mi equipo, gracias por entender las largas jornadas, los días extenuantes, los momentos complejos, el frecuente estrés, y sin embargo, aquí están apoyándoles y al mismo tiempo siendo un aliciente en el camino que nos conduce a enfrentar nuestro destino. A todas y todos quienes se han dado cita, los recibo con afecto. A quienes se han conectado, les saludo con mi sincera gratitud, porque ¿qué es la gratitud sino la memoria del corazón? Y así atesoro este momento siempre para todas y todos quienes me acompañan esta tarde. Me emociona profundamente ingresar este día a la Academia Nacional de Historia y Geografía, fundada como tal hace casi un siglo, en 1925, como lo ha señalado la doctora Remis. En ese año nació Neruda. Para entonces ya había nacido mi padre, a quien abrazo hasta el cosmos donde habita. Ese año la emperatriz Carlota aún no había muerto. Por aquel entonces México intentaba sobreponerse a la Revolución Mexicana. Apenas habían sentado las bases de instituciones como la Secretaría de Educación Pública. Nuestra patria luchaba por definirse, entenderse y erigirse como la gran nación que siempre ha estado llamada a ser. De aquel 1925 a la fecha han pasado muchas cosas. Estados Unidos vivió la Gran Depresión, España tuvo su guerra civil, estalló la Segunda Guerra Mundial y en Hiroshima y Nagasaki nos fue demostrado lo que ocurre cuando la ciencia es puesta al servicio de la guerra. Surgió el Estado de Israel. Kennedy fue asesinado. El hombre pisó la luna. Mikhail Gorbachev llegó al poder en la URSS. Cayó el muro de Berlín. Se formó la Unión Europea. Ganó el Premio Nobel de la Paz la doctora Rigoberta Menchú Tum. Murió el Papa Juan Pablo II. Llegó el primer Papa latinoamericano y muchos acontecimientos más que dan forma a nuestra historia. En México podemos destacar la Guerra Cristera, la expropiación petrolera, el derecho al voto de la mujer, la matanza de Tlatelolco, la nacionalización de la banca, el terremoto del 85 y muchos años después, el de 2017, la crisis del 94, la primera transmisión de los Juegos Olímpicos del 68, la primera transición política en México, el regreso del PRI al poder y la llegada del presidente Andrés Manuel a Palacio Nacional.
Y sin embargo, aquí estamos, volviendo a aquel 1925 en el que un puñado de jóvenes, bajo la bandera de la Unión Juventud de Hispanoamérica desde 1919, decidió fomentar, publicar y difundir el estudio de la historia y la geografía. Fue bajo el auspicio de la UNAM que en su insigne paraninfo dio inicio a esta sociedad del conocimiento, que bajo el lema "Por la ciencia al servicio de la humanidad" ha resistido las arideces del tiempo y se resiste a perderse en el olvido y la indiferencia. Y hoy estamos aquí agregando una página más a la historia. Pero entraré en materia para hablarles de aquel pequeño jirón al que muchos de los que estamos aquí presentes le llamamos nuestra patria chica, el estado de Hidalgo, mi estado natal. Estado que lleva el nombre del padre de la patria, pero que fue producto de la restauración de la República, de la caída del Segundo Imperio, de la visión del presidente Juárez, producto pues de la historia, de su época y de los hechos a los que hay que juzgar a la luz de su tiempo. Aquel siglo XIX fue de fuertes sacudidas para nuestra patria. La situación en general no era nada fácil entonces y se fue complicando a lo largo del siglo XIX. Por aquel tiempo habían estallado en el país más de 1.500 pronunciamientos, algunos de ellos demandas al gobierno, otros señalaban algunos actos de inconformidad, unos más hacían llamados a levantarse en armas y otros lograron iniciar cruentas guerras civiles. Después de la Guerra de Independencia, entre 1821 y 1857, en el país se promulgaron 6 constituciones. Hubo un imperio efímero, el de Agustín de Iturbide, y más de 30 personas asumieron el poder ejecutivo. Hubo incluso presidencias consecutivas que no duraron más de una semana. También España intentó reconquistar el país en varias ocasiones, aunque la más seria fue la de 1829. Se sumaron 3 invasiones extranjeras a este periodo. La primera de Francia en 1838, la de Estados Unidos en 1847, que representó la mayor pérdida territorial de toda la historia del país, y más adelante vendría la segunda intervención francesa en 1862, que sería clave para traer a Maximiliano de Habsburgo a instaurar el Segundo Imperio Mexicano. Además de estas amenazas extranjeras, en 1857 estalló una terrible guerra civil, la Guerra de Reforma, que enfrentó violentamente a los 2 partidos políticos principales disputándose el poder. Esta historia rocambolesca no fue exclusiva de México, sino que se repitió en toda América Latina con sus particularidades regionales. Por eso no es una casualidad que en todos los libros de historia se señala que la inestabilidad política, económica y social es la marca distintiva de toda Hispanoamérica durante el siglo XIX. Esta se prolongará en algunos casos hasta el siglo XX y será la causa de innumerables conflictos en la región. Que se instaurara por segunda vez una monarquía en México entre 1864 y 1867 obedece a varias razones internas y externas. Una continuada crisis política y económica a la que no se le veía solución. Los intereses de un grupo de conservadores que al tiempo que querían un rey, deseaban conservar sus privilegios y los de la Iglesia. A esta amalgama hay que sumar un factor decisivo. Napoleón III estaba interesado en contar con un Estado afín a sus intereses que frenara la expansión de los Estados Unidos y que afianzara la posición de Francia también en el continente americano. Pero la caída del imperio, la restauración de la República, también tuvieron sus causas. Maximiliano no logró consolidar una fuerza armada imperial. La existencia del imperio dependía de la ocupación militar francesa y al perder aquel apoyo, el imperio se sostenía con alfileres. Maximiliano era un liberal, sin embargo, tenía en su contra a los liberales mexicanos, no por ser partidarios de la monarquía como forma de gobierno y porque no les sería difícil también echarse encima a los conservadores que inicialmente le habían apoyado, y al clero por sus ideas
de alguna manera muy parecidas a las de Juárez. El decreto de elección del Estado de Hidalgo fue promulgado el 16 de enero de 1869. El nuevo Estado quedó conformado por 12 distritos, 45 municipalidades, 16 administraciones rentas y 12 juzgados de primera instancia. Para aquel entonces, Tulancingo ya tenía el rango de ciudad, el cual había alcanzado por decreto del entonces gobernador del Estado de México el 17 de abril de 1868. Adquirió el nombre de Tulancingo de Bravo en honor a Nicolás Bravo y dejó atrás el de Tulancingo de Santana, que le fue conferido por decreto el 9 de noviembre de 1854. Si bien el decreto no previó qué ciudad sería la capital, el 27 de enero de aquel año, el presidente Benito Juárez designó a un joven tamaulipeco como gobernador de la naciente entidad. Se trataba del coronel Juan Crisóstomo Doria, quien recibió la instrucción de presentarse en Pachuca para tomar posesión del cargo. Por aquel entonces Pachuca contaba con alrededor de 15,000 habitantes. Incluso el distrito entero no rebasaba los 30,000, mientras que el de Tulancingo superaba los 60,000. Si bien Actopan y Tula también pugnaban por ser la capital, la primera fue descartada por carecer de la infraestructura necesaria y la segunda por ubicarse demasiado lejos de las poblaciones con mayor número de habitantes de la entidad. En el caso de Tulancingo, ciudad donde por cierto nació don Manuel Fernando Soto, principal artífice de la elección del Estado, era como hasta nuestros días sede de la diócesis del mismo nombre. Don Benito Juárez argumentó que no era apropiado que en el lugar donde se asentaba el poder eclesiástico se concentrara también el poder político. Tal argumento resulta verosímil si atendemos a la ideología liberal del presidente. No obstante, existió una razón más poderosa para que ello ocurriera. 5 años antes de la elección del Estado, llegó a Tulancingo su primer obispo, don Juan Bautista Ormachea y Hernáiz, quien públicamente se declaró firme opositor del espíritu liberal de Juárez y particularmente de sus leyes de reforma. Ormachea, doctor en Derecho por la Pontificia y Nacional Universidad de México, mantuvo cercanía con miembros distinguidos del Partido Conservador y un año antes de su estancia en Tulancingo, del 22 de junio al 17 de octubre de 1863, fungió como integrante de la Junta de Regentes que desconoció a Juárez y gobernó el país hasta antes de la llegada de Maximiliano de Habsburgo. La génesis del Estado de Hidalgo es al mismo tiempo producto de las circunstancias que en aquel entonces imperaban en México. Por una parte, el establecimiento del Segundo Imperio y la participación de Ormachea, obispo de Tulancingo, mi ciudad natal, en la Junta de Regentes que pugnó por la venida de Maximiliano a México. Y por otro lado, a la caída del imperio, la necesidad de Juárez de ordenar la república y crear la nueva entidad para menguar el poder político amasado por Ormachea los años previos. Es decir, este episodio en la historia de Hidalgo es a su vez una página de la historia patria. Nos demuestra la importancia de desarrollar una conciencia histórica de lo que justamente adolecemos como especie humana. Necesitamos voltear la mirada hacia nuestra historia, definirnos como producto de ella, entender que somos los protagonistas no solo de nuestra historia, sino de la historia misma, y que tenemos en nuestras manos el rumbo de nuestra patria. Yo me pregunto, ¿de qué está hecha la historia si no de personas, de circunstancias, de momentos que nos ponen frente a nuestro destino? ¿Para qué sirve la historia si no es para marchar hacia el futuro, para entenderla, para ver en ella un ciclo que puede repetirse si no se actúa en consecuencia? Entender la historia implicará reconciliarnos con ella y no buscar en el pasado motivos para dividirnos como mexicanas y mexicanos, hijas e hijos, todas y todos de esta patria. Necesitamos en este siglo XXI los 1925 del siglo XX, donde más personas confabulen para conocer su historia, para desentrañar el pasado de su patria, para alzar la voz por las causas de su tiempo, para atreverse a reformular la forma de gobierno,
para entender que un avance democrático no es tal si solo se consolida como una conquista electoral y no como un mejor estadio para las hijas y los hijos de este suelo. Conocer la historia sirve para atreverse a cambiarla, para fijar rumbo hacia el horizonte, hacia otras posibilidades, para entender que otro México es posible y para que este sea el momento fundacional de nuestro futuro. Nuevamente agradezco profundamente a quienes integran esta Academia Nacional de Historia y Geografía. Expreso mi disposición para poder trabajar justamente generando pensamiento, ese que no se detiene ni en medio de una pandemia. Nuevamente agradezco a la doctora Eleonora Elizabeth Remis Rubio, a quien hizo la propuesta para mi ingreso, a mi querida amiga la doctora Rosalía Guaún Sánchez, y expreso desde luego mi disposición para ser equipo, para que desde la historia, desde el entendimiento y estudio de la historia, también podamos hacer patria. Nuevamente, mi amor, mi reconocimiento y mi gratitud a mi familia, a mi esposa Mara, a mis hijos, a mi madre y a todas y todos ustedes, mi gratitud y amistad siempre. Muchas gracias. Damos la bienvenida a los académicos, don Alejandro Rosaluce, que es nuestro vicepresidente. Y a doña Sofía Fierro, que ella es presidente de una Asociación Nacional de Enfermeras, presidente fundadora. Sí. No les comenté esta parte, que es muy importante que ustedes sepan que esta academia está integrada por todos los perfiles. Solo tenemos un requisito indispensable para nuestro ingreso: que amemos este país, que amemos nuestra historia, que amemos nuestra geografía, que amemos a los seres humanos que estamos en este hermosísimo país. Y muestra de ello es que don Alejandro Rosales, físico-matemático, Steven es doctor en desarrollo económico, Sophie es toda una profesionista de la enfermería, su servidora pues abogada, y bueno, ya todos conocen a don Rosalía Guaún, que ella es licenciada en periodismo y en locución. Además, maestra en desarrollo social y humano. Y pues Tabita, que también es abogada, y así. Tenemos también historiadores, tenemos geógrafos, arqueólogos, sociólogos, es decir, pintores, poetas. Tenemos una gama extraordinaria de personajes. Y vamos a pasar al momento de preguntas y comentarios. A los académicos, ¿alguno tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer? Yo felicitar desde luego a nuestro académico Marco Antonio Mendoza. Es un hombre muy nos sentimos orgullosos de él, un gran investigador de la historia de nuestro país, pero sobre todo de Hidalgo, porque vive y conoce Hidalgo. Gracias, maestra Elizabeth Remis, por permitirnos que Marco Mendoza sea parte de esta honorable institución. Bien. ¿Algunos comentarios? ¿No? Están muy tranquilos, vaya, sí, Alex, por favor. A todos, y bueno, pues más que nada felicidades al nuevo residenciario que nos ha hecho un recorrido histórico y sucinto del siglo XIX y del siglo XX, en el cual pues sí se presentaron grandes eventos tanto internacionales como nacionales. En efecto, cuando él habla de la patria chica, pues sí, si nos ponemos a pensar que a pesar de que nos quitaron una gran parte del territorio en la guerra del 47,
Bueno, pues resulta que aún nos quedó un gran territorio. Y cada uno de estos estados, incluyendo el estado de Hidalgo, equivale en territorio a una república europea, ¿no? Entonces, pues ahorita no sé a quién equiparar el estado de Hidalgo, pero tienen razones de llamarle la patria chica. Es un estado que está con una gran bonanza, tanto cultural como científica, porque están por construir o están construyendo un acelerador de partículas en ese estado, ¿verdad? Entonces quiere decir que están tratando de llevar a la ciencia de frontera, Y bueno, pues gracias por habernos hecho tomar conciencia de un momento histórico muy interesante, con este dato de este obispo, ¿verdad? Que fue el que primero desconoció a don Benito Juárez, lo cual es un antecedente histórico que yo desconocía. Y sí, en efecto, don Maximiliano también era un hombre que, al ser masón, bueno, pues no le funcionó a los conservadores la finalidad que ellos perseguían, porque empezó a reconocer en los indígenas una gran valía y a darles un lugar que pues, no les habían dado antes. Y entonces, bueno, pues eso empezó a incomodar a los conservadores, que eran completamente pro-monárquicos. Por otro lado, hay que reconocer que el catolicismo pertenece a una monarquía, es un estado monárquico, el Papa es un jefe de estado, y pertenece a un tipo de monarquía que se llama monarquía electiva, porque es un monarca que es elegido por los cardenales por voto directo, ¿verdad? Y mayoritario. Entonces, bueno, pues sí, siempre el clero ha estado de parte del conservadurismo, porque su naturaleza es precisamente monárquica. Entonces son cosas que tenemos que ir hablando de la historia. Y bueno, pues a mí me gustaría que, si era posible, nos ampliara un poco más sobre este obispo, don Marco Antonio. Muchas gracias, nuevamente muchas gracias. Luego muchas gracias. Pues estoy totalmente de acuerdo, sin duda. Siempre he afirmado que solemos juzgar a los personajes de nuestra historia como si se tratara de personajes o de mármol o de bronce, como una estatua inerte, y no como personajes de carne y hueso, con aciertos, con desaciertos, con hierros, pero al final de cuentas son ellos y sus circunstancias, ellos y su tiempo. Y en el caso de Maximiliano, si me permite abundar un poco, maestro, coincido totalmente, tuvo un papel fundamental en la historia de nuestro país. Vale la pena reflexionar justamente sobre esa etapa de nuestro México. Finalmente somos resultado como país en este siglo XXI, sí de la República, pero también del Imperio Mexicano. En el caso de Maximiliano vino a mi mente cuando lo escuchaba, maestro, una carta que le escribe Maximiliano a su madre. Él, siendo muy joven, le gustaba viajar, era un hombre de mar, y visita España, y ponen en sus manos la corona de la reina católica y la espada del rey católico. Y él se asume como el único heredero, el más próximo heredero del linaje que habían emparentado con los Habsburgo una generación más tarde, como heredero de los reyes católicos. Y le escribe muy emocionado a su madre y le dice: madre, no necesito un reino, necesito un mundo para conquistar. Y él se asume como heredero de aquellos Habsburgos que finalmente habían sido titulares del Sacro Imperio Romano Germánico, que había empezado con Carlomagno, y que el Imperio Austrohúngaro pues terminó prácticamente con la Primera Guerra Mundial con Carlos I de Austria. Y es un momento significativo por dos circunstancias. La primera, siempre se especula sobre si fue la ambición de Carlota la que lo trajo a México. Y bien, nada más, Carlota, una mujer formada para gobernar por su padre, el rey Leopoldo de Bélgica, y en México las damas de la corte decían:
creo que está un poco loca porque estudió mucho. Es la visión de una mujer del siglo XIX que había sido educada en igualdad de un hombre, que su hermano Leopoldo, que además con la fortuna de Carlota, que le regresan los Habsburgo a su hermano Leopoldo de Bélgica, él comete toda serie de atrocidades en el Congo, una de las épocas más sombrías de la humanidad, el Congo belga, y seguramente si no hubiera caído el imperio tampoco habría habido esa atrocidad en esa región de África. Y en segundo lugar, yo creo que Maximiliano tenía desde joven esa idea, y esa idea que surge cuando blanda la espada, tiene en sus manos la corona de los reyes católicos, cuando le ofrecen el trono del imperio mexicano, seguramente vino a su mente ese momento, y ambos toman la decisión de venir a México. Mucho se dice sobre si era soñador o ingenuo. Yo creo que tenían una visión ambos, Maximiliano y Carlota, que además Carlota, aprovechando lo que comentaba la doctora Elizabeth, fue la primera mujer en gobernar nuestro país. Maximiliano compartía con Carlota la regencia de nuestro país, y hasta la fecha no ha habido otra mujer. Y ellos justamente empiezan a implementar una visión de Estado, una visión de política pública de largo alcance, como la que comenta maestro, de ahí mi comentario, y asumen a los pueblos indígenas como naciones. Maximiliano era políglota, sabía hablar español, comienza a aprender a hablar náhuatl, manda a traducir el himno del imperio a las distintas lenguas, porque las asume como cada una con una identidad nacional que conformaban un imperio. De otra manera no se podía explicar que fuera un imperio en un reino, y tenía sentido porque en el imperio austrohúngaro, del que su hermano era justamente la cabeza real, pues estaba conformado por distintas naciones, con distintas culturas y con distintas lenguas. Sobre el obispo Ormachea, él nace en Tulancingo, realmente hay pocos datos sobre él, nace en Tulancingo, y lo que les puedo decir como dato adicional a lo que he planteado es que a la restauración de la República es exiliado a Europa. Sin embargo, era un hombre tan influyente, pues finalmente en todas las esferas altas de la sociedad, que le son dispensadas sus faltas en contra de la República y vuelve a México para ocupar un sitial en la Academia de la Lengua. Entendamos la importancia del obispo Ormachea, el poder del obispo Ormachea, que pues justamente ocupa ese sitial, y es desde el sitial en la Academia de la Lengua desde donde puede rastrearse su paso y su importancia. Era tan relevante el obispo Ormachea que incluso el emperador Maximiliano visita, cuando menos en 2 ocasiones, la ciudad de Tulancingo, donde además pues es recibido de manera muy generosa, porque Tulancingo, mi tierra, siempre fue partidaria de la monarquía como forma de gobierno, ya fuera con don Agustín de Iturbide o con el emperador Maximiliano. Es un apartado muy interesante, poco estudiado. Traté de explorar una parte de ello en mi último libro, que justamente se titula Maximiliano y Carlota, sueño de un imperio imposible, y viene un poquito acerca de la erección del Estado y lo que he comentado en un libro que se llama Historias de la Historia, que hace algunos años publiqué bajo el auspicio del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, y que, si me lo permiten, he traído un ejemplar para poder obsequiarles a todas y a todos quienes se han dado cita en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, y saludamos a la maestra Beatriz Saavedra Gastelum, que es nuestra directora del Centro de Estudios sobre la Mujer. Bienvenida, Betty. ¿Algún otro comentario? Y ahí está Nayeli Hermosa, otra académica. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Nayeli Garillo Fierro, que además es psicóloga, Betty es odontóloga y es poetisa. Entonces les digo que aquí somos muy versátiles, polifacéticos. Voy a hacer solo un par de comentarios. Uno, muy importante para mí, porque es que mi abuela y la familia de mi abuela eran de Tulancingo, de los del Villar de Tulancingo. Ella era Rebeca del Villar. Y eso pues nos hace hasta parientes, ¿no?
Le voy a pedir a la esposa y a los hijos de Marcos si nos hace el favor de ponerse de pie para conocerlos. Y la mamá de Marcos, por supuesto. Mucho gusto, muchas gracias por venir. Gracias por este himno tan inteligente. Buen hidalguense. Buen hidalgo y buen hidalguense, las dos que. Criaturas del Señor, espero que mi micrófono sirva, que se pongan mucho las pilas para que sigan estos buenos pasos de su papá. En esta academia estamos muy abiertos a que nuestros hijos se integren a nuestra academia, abracen la cultura de México y estén presentes aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, hablábamos un poco de lo que era la cuestión de la monarquía, hablabas de Iturbide y hablabas de Maximiliano y Carlota, y ciertamente Carlota, una mujer brillante, y sí, primer mujer en dirigir este país, primera y única mujer en dirigir a México como tal, eso es verdad. Es interesante el contraste que podemos encontrar entre las mujeres profundamente cultas de la Nueva España, iniciadoras de la independencia del país, o por lo menos de la guerra revolucionaria, y muchas de ellas sí, y como León Alcario, iniciadoras de la independencia de este país, o como Laura Rodríguez, etcétera, que tenían otra formación intelectual y hasta política, y eran mucho más osadas y eran muy respetadas. Y entonces viene como un congelamiento, no sé cómo definirlo, de la mujer después de consumar la independencia, en el que ya no se nos ve más que como una acompañante de segunda clase de los hombres y en casa, ¿no? Perverso. Y luego viene una super mujer que es Carlota, que viene a gobernar este país, y además con unas concepciones muy interesantes de los dos, tanto Maximiliano como Carlota. Cuando Maximiliano salía, o sea, al interior de la República, o iba a pasear a Cuernavaca, que le gustaba muchísimo, entonces Carlota se quedaba frente de la nación y tenía todo el conocimiento para hacerlo, y tenía el carácter y tenía la voluntad. Y lo interesante de ellos dos es que sin conocer México ya se habían enamorado de este país, y llegan aquí y trabajan de una manera extraordinaria en beneficio de toda la población. Trabajan al rescate de los pueblos indígenas, trabajan viendo a todos los seres humanos como iguales, y es muy interesante. No les puedo yo decir qué hubiera pasado, si ellos hubieran quedado o no, pero lo muy cierto es que eran individuos absolutamente liberales, libres pensadores, con unas ideas muy positivas que además buscaban para todo el país y para todas las clases sociales educación, trabajo, buscaban medios de transporte, comunicaciones, es decir, estaban buscando una grandeza de ese imperio mexicano, para que el imperio mexicano fuera mucho más fuerte y poderoso que cualquier otro imperio del mundo. Muy interesante, y valiéndose de los mexicanos, no necesariamente trayendo personajes extranjeros a gobernar. Y tan así que ellos, cuando saben que ellos no van a tener hijos, el mismo Maximiliano decide que su sucesor en la corona va a ser el primogénito de Agustín de Iturbide. ¿Por qué de Agustín de Iturbide? Porque es
finalmente el que logra establecer la independencia y crear el Imperio Mexicano y a nuestro país. Y es el primer emperador en México, y entonces le dice, ¿no? Primogénito de Agustín de Iturbide, un mexicano, 100% mexicano, él es el que nos tiene que suceder. Es decir, ni siquiera pensaba que el poder, que la monarquía en México tuviera que seguir viniendo de Europa. Este es muy interesante, además muy contradictorio a lo que se esperaría de él. Como, bueno, pues que lo herede otro Habsburgo, que lo herede X, ¿no? Él llegó a gobernar a México sintiéndose mexicano y hablando español, intentando aprender las lenguas indígenas, porque ya no tuvo tiempo para lograrlo, aunque sí empezaba a manejar ya el náhuatl, porque además era muy inteligente para aprender idiomas, y él entonces ya podía comunicarse en náhuatl, pero la pretensión de él era realmente dominar la mayoría de las lenguas que existían en México en ese entonces. Bueno, es muy interesante. Hidalgo, hermoso estado de la República, y nosotros muy contentos de que estés aquí. Entonces, voy a pedirles a todos, si se ponen de pie, porque vamos a pasar al momento de la imposición de venenas. Le voy a pedir a Alex Dosal, si nos hace el favor de acompañarnos. Sí. A Sofía Fierro, por favor, si nos acompañas. Y a Betty, por favor. Alex Dosal, ¿eres tan gentil de imponer la camiseta? Esta camiseta es nuestro uniforme oficial, que tiene los colores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Por supuesto, le voy a suplicar a doña Rosalía aún que tenga bien imponer la venena. Importante Academia de Historia, usted que es un orgullo de nuestra Asociación Nacional de Historia. Betty Saavedra, ¿eres tan gentil de imponer el botón? Nosotros, una academia, vamos a estar siempre en contacto con nuevas investigaciones. Les voy a decir que nuestro escudo, que es lo trae la venera y lo trae el botón institucional, es la misma águila que podemos ver en nuestra bandera, que es una águila que tiene a la República Mexicana y las letras de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Voy a leer el diploma. Y dice: Academia Nacional de Historia y Geografía, institución patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México,
En atención a los méritos que concurren en don Marco Antonio Mendoza Bustamante, ha tenido a bien otorgarle el grado de académico de número, en testimonio a lo cual se expide el presente diploma. Firman el doctor Enrique Álamo Rodea, tesorero, el doctor Alejandro Dosa Luce, vicepresidente, y su servidor. Ciudad de México, 16 de junio de 2023, por la ciencia al servicio de la humanidad. Si me haces favor de entregarlo, Sofía.